Listo, maestro. Listo, Javier. Y muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a otro, bueno, este es un taller que vamos a tener de tres clases, ¿no, maestro? ¿En eso quedamos? ¿Tres Tres clases? clases de 2 horas cada una. Un Exacto. taller, es un Todos tallercito los, todos los miércoles de las 6 a las 8, de 6 a ¿no? 8 los Y miércoles. vamos a introducir en este ámbito para poder a iniciar nuestro diplomado en criminalística. Entonces, pues Así sean es. bienvenidos todos, siéntanse en la libertad de si en algún momento quieren participar, pueden abrir su micrófono, el maestro le gusta mucho interactuar y pues se los presento. Él es perito en criminalística por muchos, muchos años, tiene una gran experiencia, ahorita se los va a decir, y bienvenido, maestro, adelante. Bueno, pues muchas gracias, licenciado Javier. Efectivamente, pues bueno, mi área es el área de criminalística de campo. Yo soy egresado del Instituto de Formación Profesional de la extinta Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ahora de la Ciudad de México. Yo ahí estudié criminalística de campo, precisamente, ¿no? Egreso en el 97 e ingreso a la Fiscalía, hoy Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y ahí pues estuve unos cuantos años, 21 para ser exacto, ¿sí? Esos 2 años, pues ahí me tocó estar ahí haciendo labores de procesamiento del lugar, criminalística de campo, ¿sí? Lo que vamos a revisar el día de hoy. Y junto con criminalística de campo, pues estuvimos haciendo pues mecánicas de hechos, que es la dinámica de los hechos, la posición activo-pasivo, que es lo que se le conoce como posición víctima-victimario, en su momento asistencia a comparecencias en juzgado, todavía me tocaron algunas audiencias de juicio oral, y pues bueno, hemos estado dando clase, instrucción en varias instituciones, tanto oficiales como particulares, en la Escuela de Antropología, en la Fiscalía de Chiapas, aquí en la Ciudad de México, en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Policía Federal en su momento, ¿sí? Y en varias escuelas que pues de repente nos invitan a alguna ponencia, ¿sí? Hemos publicado en 2 libros como coautores y nos dedicamos también a algunas conferencias en línea, en otras presenciales, y actualmente pues tenemos una consultoría y hacemos peritajes particulares, damos clases de manera particular y pues bueno, seguimos en el ámbito de la investigación forense. Sí, bueno, ese es así a grosso modo mi trayectoria, pues hay más cosas, pero eso es lo más relevante por el momento, ¿sí? Bueno, eh, con el licenciado Javier, con la licenciada Cintia, agradezco la atención, agradezco la invitación nuevamente para estar con ustedes, ¿sí? Ya estuvimos en algún momento compartiendo el espacio para un diplomado en criminalística, el cual finalizamos el año pasado, ¿sí? Y bueno, la idea es volver a iniciar ese diplomado para que ustedes se inscriban y tengamos ahora sí que más, más personas que estén involucradas en el campo de la criminalística de campo específicamente. Este taller, pues lo vamos a trabajar específicamente sobre un tema, un solo tema, que es la administración del lugar. Tal vez alguno de ustedes no haya escuchado el tema administración del lugar. Realmente es un término que no se utiliza de manera común, es un término que tiene que ver con algún estándar de calidad. Se utiliza en el estándar 17025, se utiliza en algunos estándares internacionales, el término administración del lugar, se utiliza en el manual, en la guía de, no, perdón, en el manual de buenas prácticas en la escena del crimen, que aquí no es escena del crimen, pero así se llama, del Grupo Iberoamericano de Investigación del Crimen. Entonces, bueno, es un término que se utiliza y se ha introducido precisamente por cuestiones de estándares, de normas internacionales de calidad. Y cuando hablamos de administración del lugar, pues nos vamos a referir a la buena conducción, al buen mando, ¿sí? Al buen orden, ¿sí? A distribuir de manera correcta y adecuada el material, a distribuir actividades dentro de un procesamiento del lugar. A eso se refiere la administración del lugar, ¿no? Sí, para de una vez ir introduciéndonos al tema. El término administración, eso es lo que significa. Saber gobernar, saber ordenar, saber distribuir, saber asignar tareas. De manera que cuando nosotros administramos de manera correcta alguna situación, pues lo más seguro es que salga bien. De ahí el término, ¿no? Que a veces nos dicen, administra bien tu dinero, administra tus finanzas. A eso se refiere, ¿no? Saber tener gastos organizados, gastos adecuados, ¿no? Hay una carrera que se llama Administración de Empresas. Ustedes saben que un administrador, pues es el encargado precisamente
de distribuir la riqueza, las ganancias de manera correcta, asignar roles, tareas, etcétera, etcétera. Así, designar, detectar personas con perfiles específicos para que realicen tareas concretas. Y todo eso pues, nos lleva finalmente al éxito de una operación, de una actividad. Bueno, dentro del campo forense, pues también existe la administración. Existe la administración, pues en las áreas de administración de personal, recursos humanos, recursos financieros, y ahí hay personas que se encargan de administrar, pues el dinero que se le da a una fiscalía, el dinero que le llega a un despacho, se encarga de administrar a las personas que llegan a una fiscalía, a un lugar, pues detectar su perfil, y esas personas, pues bueno, tienen que estar en un lugar específico, haciendo una actividad específica, etcétera, ¿sí? Eso es en el campo administrativo. En los hospitales también hay administradores, también hay administradores. Entonces, como ustedes se dan cuenta, la administración está presente en todos lados y su finalidad es organizar, ordenar, que cada persona haga los roles que le pertenecen y para lo cual está capacitado, ¿sí? Está capacitado y tiene los conocimientos necesarios. Todo eso es una administración. Bueno, pues eso ahora lo traemos al campo forense y específicamente al área de campo, a lo que es la criminalística de campo, ¿sí? Ya iremos viendo cómo se desarrolla la administración de un lugar, ¿sí? Para que ustedes entiendan cómo funciona una correcta administración. Esta administración, como les comento, pues realmente no es algo nuevo, ¿sí? No es así como que algo que apenas surgió, realmente la correcta administración del lugar siempre ha existido, solamente pues, que nadie le daba ese reconocimiento, nadie le había dado ese nombre de dar una buena administración del lugar. Hoy en día, pues como se los comento, es derivado de estándares, 17025, el 17020, el manual de buenas prácticas, entre otros manuales de la ONU, por ejemplo, que hablan sobre lo que es la correcta distribución de personas, el correcto trabajo de los forenses en el campo, en un lugar donde se está interviniendo. Bueno, eso es lo que vamos a trabajar y pues obviamente vamos a estar trabajando pues específicamente lo que es el procesamiento de un lugar. Sí, necesariamente lo tenemos que tocar y vamos a trabajar esos 3 días, esas 3 clases, todo lo que implica la administración de un procesamiento del lugar hasta culminar el lugar de intervención, hasta que entregamos el último de los indicios, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de esas 3 clases en este taller de 6 horas, ¿ok? Bueno, voy a permitir compartir algunas diapositivas, ¿sí? Gracias, Ariel. Gracias, Diego. Muchas buenas tardes. Guadalajara y Celina, gracias. Sandra Hernández, gracias. Buenos días. Buenas tardes, perdón. Sí, voy a compartir la pantalla. Para empezar a revisar algunas diapositivas, ¿me confirma solamente si ya se ve la imagen, por favor? Ya, Muy amable, sí, ¿sí? sí, ya se ve. Bueno, criminalística y la administración del lugar. Este es nuestro tema de este taller que vamos a tener todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde. Bueno, la gran mayoría, pues, considero que ya saben lo que es la criminalística, sin embargo, pues bueno, como clase, como clase que debe de ser, pues tenemos que empezar reconociendo lo que es la criminalística, ¿sí? Yo estoy seguro que todos ya la conocen, pero bueno, es un tema que tenemos que abarcar porque siempre es necesario recordar esos términos que nos han hecho ir aprendiendo y saber que la criminalística ha ido evolucionando. Eso es algo muy importante, ¿no? La criminalística ha ido evolucionando. Y recordemos lo que significa criminalística. Recordemos que la criminalística deriva de la raíz latina criminis, o criminalis, que significa crimen. El término ista es un criminalista, que es un seguidor, un agente, un prosélito de lo que es el delito. Entonces, un criminalista es un prosélito o seguidor del delito grave, ¿sí? Entendiendo por crimen un delito grave. Ese es el origen etimológico de criminalística. Ahora, en cuanto a lo que es la criminalística como tal, la misma raíz, criminis, pero se le aplica el sufijo ica, que es la ciencia o arte de. Entonces, criminalística, desde el punto de vista etimológico,
es la ciencia del delito grave o la ciencia aplicada al crimen, a la investigación del crimen. Eso es lo que significa desde el punto de vista etimológico criminalística, ¿sí? Ya sé lo que están pensando. Aquí en México no tenemos crímenes, tenemos delitos. Sin embargo, recordemos que la criminalística como ciencia forense se aplica de manera indistinta en todos los ámbitos del derecho. ¿Sí? Recordemos que la criminalística, como una de las tantas ciencias forenses, entendiendo como ciencia forense la aplicación de la ciencia en el campo del derecho, se utiliza en todas las ramas del derecho. Entonces, no necesariamente tiene que ser un delito para que exista la aplicación de la criminalística. Va cambiando su aplicación, va cambiando, porque en algunos países sí tenemos el término crimen, principalmente en sistemas anglosajones. En todo lo que es Latinoamérica, por lo general se utiliza el lugar de los hechos, el lugar del delito. En México, aquí en México, utilizamos el lugar de intervención. ¿Ok? Eso desde el punto de vista de acuerdo a los protocolos. Y aquí hay que hacer alguna aclaración. Eh, la legislación, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el propio Código Penal, no diferencian lugar de hechos del lugar de hallazgo. Y de manera indistinta, de manera indiscriminada, se utilizan los dos. Pero estamos hablando desde el punto de vista jurídico, ¿sí? Desde el punto de vista jurídico, se utiliza de manera indistinta lugar de hechos, lugar de hallazgo, ¿sí? No hacen diferencia. Sin embargo, en el ámbito forense sí diferenciamos lo que es lugar de hecho, lugar de hallazgo, y ambos pertenecen a lo que es un lugar de intervención. ¿Sí? Entonces, nosotros desde el punto de vista forense, sí los diferenciamos. Desde el punto de vista jurídico es indistinto. ¿Sí? Bueno, le encargo su micrófono, por favor. Gracias. ¿Sí? Gracias. La criminalística ha ido evolucionando, es lo que les estaba comentando al inicio, ¿no? Ha ido evolucionando esta criminalística. Recordemos que la criminalística nació allá entre 1893 y 1894 de la pluma de la idea de Hans Gross, juez austríaco de instrucción. Anteriormente ya se hablaba de la investigación del delito de manera científica, pero no se le daba el término como tal de criminalística. Entonces Hans Gross pues acuña el término criminis ica criminalística, ciencia del delito grave, y en su libro Manual del Juez, ¿sí? Pues es donde él habla precisamente en esos dos capítulos sobre la investigación científica del delito. Y ahí nace precisamente lo que es la criminalística, ¿no? 1893-1894, algunos autores lo ubican en 1894, otros en 1893, ahí hay una pequeña discrepancia, pero bueno, no vamos a discutir por eso, ¿no? O sea, realmente el origen sigue siendo Hans Gross, sigue siendo en Graz, Austria, y no pasa del siglo, a finales del siglo XIX, ¿sí? Pues ahí es donde nace la criminalística en ese libro del Manual del Juez. Bueno, en esa época, pues Hans Gross obviamente advierte la investigación del delito utilizando el método científico. Y eso es lo que usted denomina como criminalística, la investigación científica de los delitos. Y ahí entra precisamente la connotación ya de como ciencia, ¿no? La ciencia del crimen. Incluso por eso el mismo Hans Gross lo denomina la ciencia del crimen. Y hablamos de ciencia porque efectivamente utiliza los pasos, procedimientos, metodologías, técnicas de las ciencias. Inicialmente, lo vamos a ver más adelante, física, química y biología, como lo mencionó Moreno González, como lo han mencionado varios autores, pero hoy en día a esto ha ido evolucionando. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Bueno, esta evolución trajo como consecuencia la existencia de cuatro corrientes dogmáticas de la criminalística, cuatro corrientes del pensamiento de la criminalística, que ustedes las tienen aquí en la pantalla, ¿no? Escuelas o tendencias doctrinarias de la criminalística, ¿sí? Existen cuatro tendencias doctrinarias: la clásica juridicista, la investigación criminal, la criminológica, la autónoma contemporánea. Bueno, ¿esto qué tiene que ver con nuestro tema? Pues que esta escuela de la criminalística anteriormente no preveía lo que es la administración del lugar. ¿Sí? Eso no lo preveían. La idea de la investigación de los delitos era muy cerrada. ¿Sí? La criminalística era exclusivamente para delitos, así, exclusivamente. ¿Por qué? Pues su origen etimológico así lo señala, es únicamente para el delito.
Y de aquí nacieron varias definiciones que hoy en día muchos de ustedes deben de conocer, que son las del doctor Moreno González, la del capitán Juventino Montiel Sosa, la de Carlos Guzmán, ¿sí? La de Pierre Secaldi. Entonces hay muchas definiciones. Vamos a ver algunas, ¿sí? Las más significativas. Creo que sí las vamos a ver. Sí, vamos a ver las más significativas, ¿sí? Y vamos a ir viendo cómo evolucionó esto. Bueno, la escuela clásica juridicista señala que la criminalística es una disciplina y que investiga delitos, no, y que auxilia al derecho penal, perdón, y que auxiliamos al derecho penal. Esa es la definición clásica de criminalística, ¿no? Ciencia auxiliar del derecho penal, ¿sí? Así dice la escuela clásica juridicista, ¿no? Y al hablar de una ciencia penal, pues entonces está supeditando la criminalística únicamente al derecho penal, o sea, penas y castigos y sanciones, nada más. Entonces, esa definición enclaustra la criminalística en un área únicamente, el área penal. Si no se puede aplicar en otras ramas del derecho, lo cual hoy en día sabemos que es totalmente falso. Ya no es aplicable ese principio. A esa escuela de clásica juridicista, pues, pertenece precisamente Juventino Montiel Sosa. Es uno de los más evidentes personas que defienden la escuela clásica juridicista. Luego viene la escuela de investigación criminal, que señala que nosotros bueno, que la criminalística investiga delitos, que descubrimos, perdón, que descubre crímenes. Perdón, es que se me movió la mesa, permítame tantito, se va a quedar, ya está. Señala que la criminalística investiga delitos y descubre crímenes, lo cual sabemos que también no es cierto, ¿sí? De acuerdo al artículo 21 constitucional, al menos aquí en México, la investigación de los delitos está a cargo de la policía y del Ministerio Público. ¿Sí? Ellos son los que investigan delitos. Permítame tantito. ¿Sí? Ellos son los que investigan delitos, no la criminalística. Sí, la criminalística es una ciencia que auxilia en la investigación de actos de investigación con el fin de aportar datos objetivos que se solicitan. Pero la investigación de los delitos corre a cargo de la Fiscalía, del Ministerio Público y de la Policía. Tampoco descubrimos crímenes, ese no es nuestro trabajo, nosotros no descubrimos crímenes. Nosotros lo que hacemos es aportar datos, ¿sí? Datos objetivos. Ahora sí, para que el Ministerio Público interprete un hecho, lo adecue al tipo penal y él aporte los medios probatorios ante un órgano judicial. Entonces, realmente quien descubre si realmente hubo un delito o no un delito, pues ni siquiera es el MP, es el juez. Entonces, bueno, eso defiende la investigación criminal. La escuela criminológica sostiene pues, que la investigación real del delito corre a cargo del área de criminología y que criminalística solamente es una subsidiaria. O sea que somos sus chavos, ¿no? Somos sus chamacos de los criminólogos, lo cual tampoco es cierto. Y luego viene una escuela, que es la escuela autónoma o contemporánea, que es la que defiende hoy en día la criminalística como ciencia independiente. Como ciencia independiente que interactúa con otras ramas del conocimiento y del saber humano, y que tiene objetivos propios, y ojo con esto, que atiende al campo del derecho y el particular. Ya no solamente al campo del derecho, sino al particular, lo cual es correcto y es totalmente cierto. Hoy en día la criminalística, ustedes la pueden ver en alguna de sus ramas, trabajar en el área del derecho civil, derecho laboral, derecho fiscal, ¿sí? No solamente el derecho penal. Hoy vemos forenses trabajando en juicios de paternidad, en establecer identidades de personas en el área de derecho familiar, ¿sí? En detrimentos patrimoniales en derecho fiscal, en estudio de finanzas de un área de mercadotecnia. Entonces, hay otras ramas donde hoy intervienen las áreas forenses y no solamente los delitos ya, ¿sí? Y a eso se refiere la Escuela Autónoma Contemporánea, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son esas definiciones que les comento? Esta es una definición clásica del capitán Montiel Sosa, y él nos dice que es una ciencia penal auxiliar. Bueno, sin ánimo de molestar, digo, lo hemos dicho en varios foros, ¿no? Sí, y sin ánimo de desestimar el trabajo del capitán Montiel, porque todos aprendimos de él. Hoy algunas definiciones son anacrónicas, entonces sobre esas definiciones tenemos que volver a construir, no destruir, sino
deconstruir. Entonces, deconstruyendo la criminalística, podemos decir que es una ciencia forense. Nosotros no analizamos ni estudiamos penas ni sanciones. Eso corresponde al ámbito del derecho penal. Por tanto, no somos una ciencia penal. No somos una ciencia penal. Somos una ciencia meramente forense, ¿no? Posteriormente, el capitán Montiel dice que aplica sus conocimientos, métodos, tecnología al estudio de evidencias materiales. Recordemos que sí, estudiamos evidencias materiales, efectivamente, ¿no? Pero recordemos que en el campo forense de la criminalística tenemos tres momentos: indicio, evidencia y prueba, ¿sí? Entonces, inicialmente estudiamos indicios. Y una vez que esos indicios apreciamos o detectamos que tienen relación con el hecho que estamos investigando, se convierte en una evidencia. Y cuando esa evidencia es aportada en juicio y permite demostrar la culpabilidad e inocencia de una persona y es expuesta ante un juez de jurado, a un juez de jurado, a un tribunal de enjuiciamiento, en ese momento se convierte en una prueba. Entonces, esos son los tres pasos, ¿no? De un indicio, una evidencia, una prueba. Pero no estudiamos de manera directa evidencias, estudiamos indicios que pueden convertirse en evidencia y posteriormente en prueba, ¿sí? Nos hablaba de evidencias materiales. Hoy en día recordamos que ya no todos los indicios son materiales. Anteriormente, cuando estaba el doctor Moreno, Hans Gross, obviamente, sí, evidentemente Hans Gross, Capitán Montiel Sosa, Carlos Guzmán, Secaldi y otros autores. Pues, anteriormente, la mayoría de los indicios, sí, eran de origen físico, de origen material: un cuchillo, un arma, un cuchillo, sangre, huellas dactilares, cabellos, cadáveres, etcétera, ¿sí? Todo era material, todo era material. Pero hoy en día ya tenemos indicios de este tipo. No el teléfono, el mensaje, el audio, el video, ¿sí? Todo eso hoy en día constituyen elementos intangibles. El material es el teléfono, es el medio para escuchar un video, ver un video, escuchar un audio, leer un mensaje, ¿no? Pero en sí el audio, el video, el mensaje de texto no tienen un espacio físico, no tienen un peso en gramos, es un peso en bytes, ¿sí? Eso no tiene un lugar en el espacio, no es material. Se materializa, más bien se conserva la información a través de un sistema de almacenamiento masivo. Pero lo físico es la memoria no tiene que ver con el hecho, ahí nada más se guarda la información, ¿ok? Entonces, pues ya no hablamos de elementos materiales solamente, hablamos de elementos inmateriales que siguen constituyendo indicios. También tenemos elementos conductuales, aquello que la persona piensa, que la persona trae en su cabeza. Eso tampoco lo podemos bajar, o sea, no le podemos medir el pensamiento de una persona, ni ver cuánto pesa su pensamiento, ni tocarlo. Bueno, se detecta a través de pruebas psicométricas, a través de estudios de las áreas de psicología, de la ciencia de la conducta, ¿no? Y se plasma a través de resultados en algunos tests. Y eso lo hacen los peritos en psicología. Entonces, hoy en día hablamos de ciencias de la conducta. Entonces, las evidencias materiales pasaron a ser de todo tipo, ya no solamente materiales, también inmateriales, ¿no? Y aquí viene este párrafo muy interesante: descubre y verifica científicamente la existencia de un hecho presuntamente delictuoso. Recordemos que nosotros no verificamos delitos, no los descubrimos. Nos toca a nosotros analizar los rastros, los vestigios de un hecho con apariencia de delito. Y nosotros solamente le decimos al MP: sí, sí, sangre, y es de él. Esa huella es de él. Sí, ese cabello es de esa persona. Sí, esa cara que está ahí es de ese sujeto. ¿Sí? Es lo único que le vamos a decir nosotros. Nosotros no vamos a imputar una conducta hacia una persona, jamás lo vamos a hacer. Solamente vamos a dar un resultado. Y quien se encarga de descubrir si realmente esa conducta puede ser un delito, pues es en cada caso el Ministerio Público y el juez, ¿sí? A los responsables aportando las pruebas. Nosotros no aportamos pruebas, acuérdense. Quien aporta pruebas son los órganos, son las partes. La defensa, la asesoría jurídica y la defensa del imputado. Ellos son los que aportan pruebas con los resultados que nosotros les damos, ¿sí? Eso es lo que nosotros hacemos: aportar datos para que las partes las conviertan en pruebas en su momento, ¿sí? Bueno, posteriormente viene esta teoría, esa nueva escuela,
que habla de una ciencia de carácter autónoma, ¿sí? Como las demás ciencias del saber. Tiene un campo de estudio propio, sí, el indicio. Nadie más lo hace más que la criminalística. Es de aceptación universal, ¿sí? La criminalística no solamente existe aquí en México, en Latinoamérica, no. Se aplica en Estados Unidos, se aplica en Alemania, se aplica en Rusia. Por ahí he leído algunos artículos del BRICS. Ahorita que está de moda el asunto de los problemas de guerra que hay un nombre que se sale mucho a relucir, el BRICS, ¿no? Los países de economías emergentes, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, es el grupo de los BRICS, ¿sí? Entonces, hay artículos científicos del BRICS que hablan sobre criminalística aplicada en China, en Rusia, entonces también allá hay criminalística, ¿no? Donde se utiliza también la criminalística en gran medida, por ejemplo, en Europa, Europa del Este, Bélgica, Alemania, Francia. Allá se utiliza el término España, policía científica o ciencias policiales o policía técnica. Pero ellos utilizan técnicas de investigación de la criminalística. Entonces, volvemos a lo mismo, criminalística, ¿no? La Sociedad Americana de Ciencias Forenses, Estados Unidos, que es la sociedad más seria y que agrupa mayor número de personas en el mundo, agrupa a las ciencias forenses en 11 grupos. La número uno sigue siendo criminalística, y de ahí, pues toxicología, odontología, ciencias de la conducta, ciencias digitales, ingenierías, entre otras. Pero la piedra angular sigue marcando como la criminalística, ¿sí? En otros países se utiliza la criminalística como medio para contener el delito, ¿sí? Como medio para prevenir el delito, ¿no? Diferente a la criminología, aquí sería criminología. No, en otros países se utiliza la criminalística como medio de investigación para la aplicación y prevención del delito, ¿sí? Por ejemplo, en Alemania, en Bélgica. Entonces, la criminalística, como ven ustedes, tiene campo de estudio de manera universal, lo cual le da más fortaleza como ciencia. Tiene principios que la hacen única. Tenemos los 4 principios de Moreno González o los 7 principios de Montiel Sosa, ¿sí? Tiene plena independencia científica, no obstante, puede trabajar en equipo a favor de la resolución de conflictos e incertidumbres en general. Así lo menciona, en general. De manera particular, a veces nos han hablado para que atendamos un asunto particular. La gente no quiere denunciar, solamente pues quiere saber qué pasó, ¿no? Quiere detectar fallas en sus sistemas de seguridad o quiere prevenir un hecho. Entonces, pues bueno, piden la asistencia de un experto forense. Y estamos hablando del ámbito particular, ¿sí? No, ya no estamos hablando de la investigación de un delito, estamos hablando del ámbito en particular donde hay personas que, ¿sabes qué? Pues no, no quiero, no voy a denunciar, nomás quiero que me ayudes, quiero que me auxilies en diseñar un sistema de seguridad. Actualmente las personas morales, las empresas, están obligadas a cumplir con un sistema de seguridad, de prevención de riesgos y de delitos famoso llamado compliance. El compliance es obligatorio para las personas morales. Hoy vimos un ejemplo el año pasado, la pipa que explotó, la pipa de gas aquí en el puente de la Concordia, pues obviamente ahí la empresa se hizo llegar de asesores forenses precisamente para apoyarlos en esa situación, ¿no? ¿Por qué? Pues porque derivó en un hecho, una apariencia de delito, el daño a bienes jurídicos, bienes patrimoniales, de la vida, lesiones, etcétera, ¿no? Entonces ahí la empresa se hizo llegar de asesores forenses, echó a andar su compliance, precisamente, y dentro de ese compliance está precisamente el tener personal forense que los acompañe, ¿no? Que los asesore. Y algunas empresas, antes de iniciar actividades, solicitan que personal forense en alguna especialidad, pues supervise sus áreas, supervise sus zonas, revise sus protocolos, sus bitácoras, precisamente para evitar que suceda alguna situación que pueda derivar en un daño patrimonial a un bien jurídico. Y ahí los forenses, pues también tenemos un poco de trabajo. No es así como que diario, ¿no? Pero son asuntos en los cuales, son intervenciones en las cuales los forenses tenemos trabajo, ¿sí? En el diseño o en el apoyo de los compliance de algunas empresas. Entonces, por eso habla de resolución de conflictos e incertidumbres en general, ya no solamente en el campo forense. Esta definición es el maestro veracruzano de Jalapa, Veracruz,
Gilberto Aguirre Garza. Y nos habla que es una disciplina. Bueno, él habla que es una disciplina que coordina, y aquí entra ya un término que ya nos resulta familiar con nuestro tema, ¿no? Ya con nuestro trabajo, coordina una investigación técnica. El término coordinar tiene mucho que ver totalmente con el término administrar, coordinar, o sea, enterarse, estar al pendiente de lo que sucede, coordinarse con otras áreas, con otro personal, ¿sí? Llevar un trabajo en armonía. A eso se refiere la coordinación, ¿sí? Que cada quien haga lo que le corresponda. Las personas idóneas deben de intervenir. Por eso dice coordinar una investigación técnica, ¿sí? En la que se analiza y se estudia por medio de las ciencias sociales, ya habla de ciencias sociales, artes, oficios, un hecho, prosa, persona, animal o circunstancia, ¿sí? Ahí habla de diferentes cosas. Sintetizando resultados, explicando causas y efectos. Y aquí viene un término que ya se empieza a introducir en lo que es la criminalística, la relación causa y efecto. Anteriormente nos habían enseñado que la criminalística responde 7 preguntas: ¿qué, quién, cómo, cuándo, dónde, con qué y por qué? Y nos decían que el por qué le compete a la ciencia de la conducta, el por qué lo hizo, el por qué pensó esa cosa, lo cual tienen razón. Es totalmente cierto, le compete a la ciencia de la conducta. Sin embargo, cuando hablamos de relación causa y efecto, estamos hablando del por qué ocurrió el hecho, por qué sucedió. Ya estamos hablando de relación causa y efecto. Y entonces el campo del por qué sí le compete a la criminalística cuando hablamos desde el punto de vista de relación causa y efecto. Nosotros lo que observamos en un lugar es el efecto. Lo que necesitamos investigar es la causa. ¿Qué causó ese indicio? Sabiendo qué causó ese indicio, sabemos si llegamos al por qué ocurrió el hecho, desde el punto de vista causa y efecto. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Una persona se sube a la azotea, se le va la luz o no tiene luz, no sé, y se cuelga de los cables de alta, de mediana tensión. Pero no prevé, sí, se sube, no se pone guantes, trae chanclas, y cuando intenta hacer contacto con algún cable, se electrocuta. La persona pues fallece. Vamos, ¿sale? ¿Qué pasó? Se electrocutó. ¿Dónde? Pues en la azotea. ¿Cuándo? El día, ¿no? ¿Con qué? Pues con la gorrocha, lo que agarró, ¿no? ¿Quién? Ya tenemos a la persona. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué pasó? Y ahí es campo de estudio de la criminalística desde el punto de vista causa y efecto, porque no previó los medios necesarios para prever el hecho, ¿sí? Otro ejemplo, ¿no? Una persona va conduciendo en un camino de 50 kilómetros, ¿sí? Es una calle pequeña, pero él va a 120, 130, y va atendido, ¿no? Y aparte va con alcohol, y es de noche, y va lloviendo además. Llegando a un crucero, patina, el carro derrapa, se vuelca, las personas mueren. Ya tenemos qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué pasó. Ya tenemos el conjunto de fenómenos que ocasionaron que ese hecho ocurriera. Pues iba el alcoholismo, iba exceso de velocidad, no atendió sus campos visuales, ya tenemos el por qué pasó. Y así nos podemos ir varios ejemplos, ¿no? ¿Por qué sucedió ese hecho? Que es el conjunto de factores que ocasionaron que una acción ocurriera. Entonces ahí es donde hablamos del porqué de la criminalística, ¿sale? Con la finalidad de proporcionar los conocimientos especiales. ¿A qué habla de conocimientos especiales? Recordemos que el artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales habla de cuando se requiera para un peritaje conocimientos especiales en una ciencia técnica, arte o oficio, se recurrirá a peritajes. Y ahí entramos los peritos, ¿no? 368 del Código Nacional. Bueno, y él habla aquí de conocimientos especiales. ¿Por qué se habla de conocimientos especiales? Porque son áreas que se van a enfocar a la aplicación de sus conocimientos a un área específica. Por ejemplo, el Ministerio Público pues, no sabe clasificar una huella, no sabe revelarla, no sabe ni detectarla. Entonces, alguien tiene que venir a ayudarle, a un perito en dactiloscopista, a un criminalista de campo. Hay muchos indicios, están todos regados, todos esparcidos. Alguien tiene que venir a ordenarlos.
Alguien tiene que venir a levantarlos, a embalarlos, a trasladarlos al laboratorio y después decirme pues, cómo es que se produjeron esos indicios. Un criminalista de campo. Alguien tiene que dejar constancia gráfica, documentar, registrar de que eso que quedó, pues un fotógrafo forense. Oye, es que hay sangre, hay esto, pues alguien tiene que venir a levantarlos, un químico forense, un perito de ADN. Entonces, como ustedes se dan cuenta, para cada estudio de indicio, para cada tratamiento de indicio, debe de haber un especialista que lo haga, tal como lo plasmó Hans Gross en su libro Manual del Juez, ¿no? Debe ser especializada la investigación. Bueno, por eso se habla de conocimientos especiales, personas con conocimientos especiales, que les sean requeridas a ser relevantes en el campo del derecho. Ahí habla el campo del derecho. Ya no habla solamente del derecho penal, habla en el campo del derecho. Esa es una definición un poquito más dura, que es de doctor de Alberto, digo, de Roberto Ramírez Alderaca. Él habla de una manera muy epistemológica, muy filosófica. Pues él es filósofo, él es psicólogo y aparte es criminalista. Entonces él ve la criminalística desde un punto de vista ya más profundo. Él habla de una ciencia binomial, fáctica formal, teórico-práctica. Y efectivamente, ¿no? ¿Comparamos elementos fácticos formales? Sí. Esa es parte de lo que hace la criminalística, hacer confrontas fácticas formales y aplicación teórico-práctica. Lo vemos en la teoría, vámonos a la práctica a comprobarlo, ¿no? Entonces, es parte del trabajo de la criminalística, que estructura, construye abstracciones, ideas y proposiciones lógicas derivadas de la interpretación, el análisis de indicios fácticos formales. Indicios fácticos, toda la narrativa, los hechos, la día, la hora, el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, Porque contra sus el Tigres estudio. perdieron en la final contra los Diablos Rojos. Ay, por eso micrófono, por favor. Y la donación de 10 sillas de ruedas. Y chéquense nomás. Su micrófono, por favor. Gracias. ¿Sí? Y los elementos formales se refiere a los indicios. Esos son los elementos formales. Cuando hablamos de un estudio fáctico formal, nos referimos a lo que es comprobar el elemento fáctico contra los elementos formales. Ejemplo, una persona dice que se peleó con otra persona, que la tiró en el suelo, la agarró de los cabellos, la azotó contra el piso, la arrastró 4 o 5 metros y la pateó. Ese es el elemento fáctico, ¿no? ¿Dónde, quién, cómo, cuándo, con qué? Vamos a ver si los elementos fácticos coinciden con los elementos formales. ¿Qué debe de tener? Escoriaciones, algún hematoma, alguna quimosis reciente, rojiza, ropa rasgada, tal vez alguna luxación. Entonces, si eso tiene, bueno, coincide con el elemento fáctico, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con el estudio de los indicios fácticos formales. Materiales, inmateriales. Habíamos comentado que hay indicios inmateriales. El doctor Alderaca introduce algo que se llama indicios presentes y ya ausentes. Esto tiene que ver con el principio de intercambio de la criminalística. El principio de intercambio señala que donde hubo un evento o una persona, en ese lugar hay un rastro. Bueno, ok. ¿Y qué pasa cuando no hay rastro de esa persona? Pues también nos permite saber algo. También nos permite saber que ahí no pudo haber pasado algo o sí pudo haber pasado algo, ¿no? Un ejemplo así rápidamente. Un departamento, sale la gente a cenar y cuando regresa ya están sus puertas forzadas. Sus cerraduras están dañadas, están deformadas y al interior, al ingresar, ven que la puerta está deformada en el marco, entraron con palanca. Y cuando entran a la casa, pues ya ven ahí que faltan cosas, están los cajones volteados, etcétera, etcétera, ¿no? Revisan y les faltan cosas. O sea, ya tenemos un robo a casa habitación. Si me preguntan cuál fue el medio de acceso, pues la puerta principal. ¿Y cómo entraron? Pues a través de un mecanismo de palanca, con un sistema rígido, como puede ser una barreta, un desarmador, etcétera, ¿sí? Ya viendo las marcas de herramientas, ok. Principio de intercambio y de correspondencia presentes. Mismo escenario. Las personas salen a cenar, regresan, no encuentran daños en la cerradura, abren su puerta y cuando entran, todo tirado. Caray, ya nos robaron. ¿Y cómo se metieron? A la entrada no hay daños, no hubo forzadura, que nos está diciendo
que alguien les permitió el paso, que dejaron la puerta abierta o traían medios adecuados para abrir las puertas. Entonces vean cómo la ausencia de indicios también nos permite saber que algo pasó. Otro ejemplo, ¿no? Que es uno de los mejores ejemplos de esta premisa. Cuando revisamos cadáveres en un lugar, pues al momento de estar en el anfiteatro, tenemos que poner si la persona presenta lesiones de defensa, lucha y forcejeo. Y si las presenta, pues de ahí ahí ya hay parte de nuestra posible mecánica de hechos. La persona posiblemente participó en una riña, posiblemente se peleó, posiblemente fue sometido. Entonces no sabemos qué haya hecho. Necesitamos revisar las lesiones, ¿no? Pero ¿qué pasa si la persona no tiene ninguna lesión? Solamente tiene un disparo en la cabeza y no tiene lesiones de defensa, lucha y forcejeo. ¿Qué quiere decir? Que la persona no llevó a cabo o fue objeto de maniobras de defensa, lucha y forcejeo, pero tiene un disparo en la cabeza. Eso me está dando la pauta para establecer que fue un hecho de manera directa, que el agresor o victimario se dirigió de manera directa y dispara sobre la persona, ¿no? Diferente a una persona que emprende pelea, defensa, lucha, forcejeo, ¿no? Tú vean cómo son diferentes, ¿no? Y partimos de la ausencia o presencia de los indicios. ¿Qué más dice? Procedentes de un hecho o de despliegue conductual de uno o varios emisores, receptores, sujetos en general, intervinientes o involucrados, con la finalidad de documentar. Al decir documentar es registrar, ¿sí? Fijar dichos elementos con la conformación de una verdad objetiva, ¿sí? Esa es una definición ya un poquito más dura, como les comentaba, del doctor Ramírez Alderaca, ¿sí? Esta es una de las definiciones, digamos, que a pesar de que es del 2006, ¿sí? Es un poquito pasadita. Es una definición muy vigente. Ese es del doctor Rodríguez Regalado, ¿sí? Peruano, dice: ciencia mediante la cual se procede al examen de indicios y evidencias de origen diverso, lo cual pues, sí es cierto, ¿sí? Ya habíamos comentado, ¿no? Analizamos indicios y en algunos casos podemos analizar evidencias, ¿sí? En algunos casos, ¿sí? De origen y naturaleza diversos. Cuando habla de origen y naturaleza diversos, ya no solamente lo supedita a físicos, químicos y biológicos. Ahí entran todos, de origen diverso, ¿no? Dándole pauta a los elementos digitales, a los elementos conductuales, por parte de expertos forenses, con el objeto de plasmar la información obtenida en un pronunciamiento pericial que sirva de ilustración, y ahí entra la palabra correcta, ilustración. Nosotros ilustramos, y no tiene que ser necesariamente con fotografías, con nuestra palabra, con lo que estamos exponiendo en una audiencia de juicio oral, estamos ilustrando a su señoría. Inclusive algunos abogados en el interrogatorio así nos preguntan: perito, ¿podría ilustrar usted a su señoría? Así, ¿podría usted ilustrar a su señoría? O a ver, perito, ¿podría ilustrar a esta sala? Sí, o nos puede ilustrar, es un término que utilizan muchos abogados, y así, perito nos puede decir, no, perito nos puede ilustrar, perito, ¿le puede ilustrar a su señoría? Sí. ¿Qué vemos ahí? Nos puede ilustrar sobre lo que usted acaba de mencionar, y ahí entra parte de lo que es el interrogatorio, ¿no? Por lo general es interrogatorio. Se utiliza mucho el término ilustrar. Y dice, para un proceso judicial, administrativo o de índole particular. Ya el maestro regalado dice, judicial, administrativo o de índole particular. Y es lo que les comentaba hace un momento, ¿no? No tiene que ser necesariamente en el campo del derecho. Hay otra definición que también es de las mejorcitas, que es otro peruano, el maestro Emerson Zapana. Ciencia de carácter empírico e interdisciplinario, acuérdense que es empírico porque parte de la observación, que mediante la integración de diversos métodos y técnicas estudia, verifica, examina y analiza vestigios, indicios y evidencias, ¿sí? De toda índole, otra vez, y origen, y o dejados por cualquier individuo, sea presunto culpable de un delito o un sujeto ajeno totalmente a cualquier tipo de procesos. Entonces, aplica el campo particular. Organismo o objeto. Ahí no diferencia, ¿sí? En general. A efecto de determinar las circunstancias, recordando por circunstancias tiempo, modo y lugar, ¿sí? Medios
e individuos implicados en el hecho que dio lugar a su estudio e intervención. Entonces, es una definición del maestro Emerson Zapán, también es peruano. ¿Sí? Bueno, la Asociación Californiana dice, profesión, disciplina científica dirigida al reconocimiento, identificación, de individualización y evolución de evidencias físicas, en la multiplicación de ciencias naturales en el campo de las ciencias legales. Bueno, es una definición. Perdón, se me cayó aquí se- A ver, permítanme un momentito, se me volteó la mesa. Ay, ay, ay. Dame un minutito, maestro, Javier. Se me volteó aquí la mesa, maestro Javier. Bueno, deme un minutito, déjame arreglar esto. Listo, una disculpa, se me volteó aquí la mesa, no vi que se le cayó una llantita. Yo también me recargué y ¡pum! Se volteó todo. Sí, una disculpa, pero ya quedó. Bueno, les comentaba entonces, déjenme, se me perdió no, seguimos compartiendo pantalla. ¿Me confirma si se sigue viendo la pantalla, por favor? Sí, Sí, maestro, se ve. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? Perdón, ¿sí se ve? sí, Gracias, muy amable, sí. Bueno, y esta es la definición, pues, clásica que todos nosotros conocemos, que es del querido maestro Moreno González, ¿sí? Y esta es la definición que él construyó a lo largo de, pues, muchos años de estudio, de trabajo, pero sin embargo es una definición ochentera. Esa es una realidad, es una definición ochentera. Entonces, pues bueno, les había hablado, ¿no? En esos años, pues no se hablaba de administración del lugar, no se hablaba de estándares. Obviamente, en esos tiempos no había teléfonos celulares, no había lo que tenemos el día de hoy. Entonces, pues al ser una definición de mediados de los ochentas, pues obviamente en ese tiempo los delitos eran, pues no había delitos como los de hoy, no se cometían con los medios que se cometen al día de hoy. Entonces el doctor Moreno González, pues bueno, construye esta definición este, con lo que había en ese momento.
Nos decía que es la disciplina, hoy ya sabemos que es una ciencia, sin embargo, el mismo doctor Moreno González habla de ciencia del pequeño detalle, que aplica conocimientos, métodos, técnicas de investigación de las ciencias naturales. Hoy sabemos que es en las ciencias en general, ¿sí? No solamente las ciencias naturales, sino las ciencias en general, en el examen del material sensible significativo. Material sensible significativo quiere decir materia, lo que ocupa un lugar en el espacio. Hoy en día sabemos que no todo es materia y sigue siendo delito. Sin embargo, sigue siendo indicio, perdón. Sin embargo, sigue siendo sensible significativo. Sensible, que es perceptible por los órganos de los sentidos. Olfato, tacto, oído, ¿sí? Obviamente la vista. El único que no utilizamos es el gusto. Lo sustituimos por el área de química, ¿sí? Eso no probamos nosotros las cosas, pero lo demás sí. Entonces, siguen siendo significativos, pero siguen siendo sensibles. Y significativo se refiere a que tienen relevancia en la investigación. A eso se refiere el término significativo, ¿no? Relacionado con un presunto hecho delictivo. Bueno, él habla de presunto hecho delictivo, recordemos que no necesariamente son delitos, con el fin de determinar en auxilio de los órganos encargados de administrar justicia, la existencia, reconstruirlo, el indicio, o bien señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos en el mismo. Bueno, esa es la definición clásica del doctor Moreno González, con esas pequeñas observaciones que podemos hacer. Ya en fuera, lo demás pues, es una definición que sigue estando vigente, salvo lo que les acabo de señalar, ¿no? Esos pequeños detalles. Bueno, en general podemos hablar que la criminalística es una ciencia forense que a través de operadores, peritos, mediante el estudio de los fenómenos, los indicios, derivados de un hecho en general, ¿sí? Proporciona resultados lógicos, científicos, explicando relación causa y efecto, a fin de aportar datos objetivos en el campo del derecho en particular, ¿sí? De manera general, podemos hablar que eso es la criminalística. Bueno, todo esto implica orden, implica, algunos dicen disciplina, implica orden, ¿no? Para poder llegar a un resultado lógico, científico y poder explicar una relación causa y efecto, pues no solamente es algo de manera improvisada. El procesamiento de un lugar no es improvisado. No crean que es así, ay, pues hoy vamos a procesar a ver qué sale, ¿no? Ay, mira, hoy se nos ocurrió procesar un lugar, nada más así de pura onda, ¿no? A ver, oye, pues ahí te vamos a procesar un lugar, no tengo material, pues ahorita vemos, ¿no? A ver con qué lo levantamos, ¿no? La realidad es que no tiene que ser así. Aunque, digo, yo entré en el 97 a la fiscalía, pues a veces algunos peritos así procesaban, ¿sí? Así perdón, la expresión al ingreso, ¿no? Así a ver qué sale, ¿no? O con lo que había, ¿no? Ahí me tocó aprender con un buen amigo, ¿sí? Él es muy bueno, pero él sí era medio como que medio improvisaba. En alguna ocasión andábamos en un vehículo de la fiscalía y no teníamos material, ¿sí? Fuimos a comer, no me acuerdo que salimos, yo andaba haciendo mis prácticas. Entonces, le hablan que había un homicidio aquí en Apatlaco y Eje 3 Oriente, que todo es parte de Iztapalapa. Me dice, vente, dice, vamos a hacer el levantamiento y así, pues, si no tenemos ambulancia, no, te pido la ambulancia, ahorita, tú lánzate conmigo, ¿no? Entonces el compañero fotógrafo venía con la ambulancia y él me dice, vente, dice, te vamos a procesar. Yo así, pues no traes nada, no traía nada. Agarró una servilleta, así, pues ya vamos de comer. Agarró una servilleta, se préstame tu pluma. Y en la servilleta empezó a apuntar, pum, pum, pum. Y ya hizo todo su croquis, sus anotaciones. Y dije, órale, y había un casquillo, una bala por ahí. Igual le envolvió en una servilleta y se la llevó. O sea, órale, improvisó, ¿no? En aquel momento, pues a mí me pareció, dije, órale, wow, hoy en día sé que sería incorrecto. O sea, obviamente, pues para apuntar, pues tal vez la servilleta pues era un buen medio, ¿no? Pero envolver un casquillo en una servilleta, una bala, pues no, eso sí no era, ¿no? Al momento de levantar el cadáver, dice, vi a la tienda, tráete unas bolsas. Y hacía unas bolsas de mano, ¿no? Y con eso, ¿no? En vez de usar guantes, pues una bolsa. Y como era ya armas de fuego, dice, hay que embolsarle las manos al cadáver, ¿eh? Para que no se contamine. Y se les metió las bolsas en una bolsa de plástico. Desde el punto de vista del procedimiento es correcto, pero no es el material adecuado. Sí, tampoco levantar con bolsa, ¿no? Y menos sin bata, sin cubreboca, ¿no? Y levantamos el cadáver y ya, en 5 minutos ya estaba el cadáver en la camilla, ya había terminado. Hizo su dictamen de unos apuntes de una servilleta. Se aventó como 3, 4 hojas, ahí está el dictamen. Y lo hizo ¿qué le gusta? Media hora. Y a máquina de escribir mecánica, ¿no? ¿Improvisó? Sí.
improvisó totalmente. Sin embargo, hoy en día no podemos hacer eso. Eso está hablando de una mala administración del lugar. Dicen por ahí, ¿no? Podrás criticar mis resultados, pero no mis métodos, ¿no? Bueno, el resultado fue correcto, pero no era de la manera adecuada. Hoy en día, esa forma de trabajar pues, ya se alejó, ya no podemos trabajar de esa manera. Hoy en día, como les dije, tenemos estándares, tenemos reglas para el procesamiento del lugar y entra lo que es la administración de un lugar de intervención. ¿Sí? Hoy en día se trabaja bajo ese estándar. Que haya fiscalías o haya personas que trabajen todavía bajo fuera de estándar, esa es otra cosa. Eso es algo muy diferente, ¿no? Actualmente, ahorita, por el trabajo que desempeño, pues me toca revisar a mí muchas carpetas de investigación, de todo tipo, de secuestro, de extorsión, de homicidios, o sea, ahorita infinidad. Y hay algo que me he encontrado, que es la mala administración de un lugar, ¿sí? Y esto ha conllevado que pues ahora me toca a mí estar como asesor, ¿sabes qué? Pues aquí esto está mal el procesamiento, la cadena de custodia es incorrecta, el procedimiento no es el adecuado, o a veces me toca estar como perito de asesoría jurídica, como coadyuvancia del MP, y también lo mismo, ¿no? También lo mismo, ¿no? También hacemos observaciones hacia la defensa. Y todos ellos, créanme que todos los errores provienen de una mala administración, de que el perito no llevó a cabo una adecuada administración del lugar. Ahorita tengo un asunto muy, muy interesante. Yo no lo puedo ventilar ahorita así de manera completa, ni tampoco puedes poner las fotos porque apenas hoy entregamos el dictamen, por cierto, pero derivado de una mala administración, no advirtieron que el lugar de los hechos era uno y el perito dijo, lugar de hechos es acá, perdón, lugar de hallazgo es aquí. Aquí no pasó. Oye, espérame, todas las manchas hemáticas y las salpicaduras, todo eso, pero el perito no tuvo el deber de revisar un lugar antes, de ver un lugar antes de ver el lugar donde estaba el cadáver, ¿no? Entonces ahí se organizó mal, hubo una mala organización. El arribo fue inadecuado, las fotografías fueron incorrectas. Entonces todo eso nos está hablando de una mala organización y derivó en que el perito en su conclusión pone no es lugar de hechos. Ah, caray, ¿cómo que no es lugar de hechos? Pues están todos los indicios, ¿no? Está todo el reguero. Pues aquí están los indicios, que es una característica del lugar de los hechos, ¿no? La presencia de los indicios y la relación entre ellos. Oye, ¿cómo me dices que no es un lugar de hechos? Si aquí está todo, bueno, fue derivado de una mala administración, mala apreciación, mal arribo, o sea, ley de Murphy, ¿no? Si algo sale mal, créanme que va a salir mal. Entonces, para eso sirve la administración del lugar hoy en día, ¿no? Esa es prácticamente la administración. Vamos a recordar que la criminalística, pues tiene tres ramas. Y aquí entramos ya más en el campo de la administración de lo que es la criminalística, el orden, ¿sí? La coordinación. Anteriormente nos habían educado que había dos ramas de la criminalística, campo y laboratorio. A mí me lo enseñaron muchas veces y yo muchas veces lo repliqué, campo, laboratorio, ¿no? Pensando que era lo correcto. Inclusive en foros, en congresos, lo recitábamos como periquitos, ¿no? Campo, laboratorio, ¿no? Y los grandes teachers que tuvimos nos enseñaron esto, que era campo y laboratorio. Cuando hoy en día sabemos que realmente la distribución de trabajo se reparte en tres áreas y no en dos, como inicialmente nosotros lo sabíamos. Campo laboratorio, reconstructiva o documental o por expediente. Así es como se distribuye la criminalística en general. La criminalística de campo, recordemos que es el área encargada de procesar un lugar, ¿sí? Y es donde nos vamos a enfocar más en este taller, lo que es el procesamiento del lugar, ¿sí? Y este va a derivar en los otros dos. Si empezamos mal el primero, créanme que el segundo y el tercero va a terminar mal. Entonces necesitamos enfocarnos en hacer bien el primero para que el laboratorio y el documental salgan bien, ¿sí? Una depende de la otra. La de campo, por lo general, es la punta de lanza. Es la primera que interviene en un lugar donde existen indicios y va a ser el primer contacto entre el perito, el área forense y los indicios. Entonces, si desde aquí el perito no trae una buena organización, no trae una buena disciplina,
no trae los materiales correctos, no trae el conocimiento adecuado, eso se va a ir a la deriva. Va a ser un mal procesamiento, y al hacer un mal procesamiento van a llevar, obviamente el laboratorio va a traer un mal procesamiento y al perito en criminalística documental le van a llegar malos resultados. Por tanto, va a ser una investigación ineficiente, con deficiencias. Entonces, vean la importancia que tiene aprender esto, ¿no? Campo, su trabajo es procesar. Ese es su trabajo, procesar, ¿sí? Y va a aplicar algo que se llama metodología de procesamiento. Cuando hablamos de metodología, estamos hablando de orden, pasos sistematizados. Otra vez, administración, ¿sí? Y elabora la cadena de custodia. Es el trabajo del criminalista de campo, ¿no? Aplicar una correcta metodología de procesamiento, que aquí lo vamos a revisar, y la cadena de custodia. La cadena de custodia es así, la cerecita en el pastel, ¿sí? Es donde se va a reflejar la buena administración que tuvo el perito. Esos indicios van a irse a un área de laboratorio. El laboratorio va a recibir de manera ordenada, ¿sí? De manera metódica, los indicios que el criminalista de campo le entregue. ¿Sí? Y aquí entra otro paso de la administración, ¿no? Debe ser en orden, con los materiales correctos, los formatos, todas las formas correctas. Y al personal correcto. No le voy a llevar una huella dactilar a un perito en balística. No le voy a llevar una mancha de sangre a un perito en dactiloscopía. Espérame, o sea, tiene que ser por áreas especializadas. Eso sigue siendo administración. Criminalística de laboratorio analiza, estudia, analiza de manera instrumental los indicios que por lo general provienen del área de criminalística de campo. ¿Sí? Una vez que criminalística de laboratorio analiza los indicios, pues se emite un resultado. ¿Sabes qué? Si es sangre. ¿Sabes qué? Si es semen. ¿Sabes qué? Si es huellas. Si es ADN. Bueno, ya, emite su resultado, ¿no? El resultado del criminalista de campo lo emite en un dictamen, un informe pericial, en su peritaje, ¿sí? Junto con ese dictamen se conjuntan los demás dictámenes del laboratorio, de balística, de dactiloscopía, de entomología, de los que ustedes gusten, ¿sí? Y al final esos dictámenes se van a integrar en un expediente que nosotros llamamos carpeta de investigación. Y ustedes le llaman así carpeta de investigación. Es un expediente, ahí va toda la carpeta de investigación, ¿sí? En esa carpeta de investigación, el Ministerio Público va a decir, oye, ya tengo dictámenes, tengo testimoniales, tengo todo. ¿Y ahora qué hago con esto? El MP ha traído una línea de investigación. Ya sabe que una persona pudo haber sido la que cometió el hecho. Ahora requiere concatenar, concatenar todos esos dictámenes en uno solo, ¿sí? En uno solo. Y eso es lo que hace criminalística reconstructiva, documental o criminalística por expediente. Lo que hacemos en el área de criminalística reconstructiva, documental o por expediente, es estudiar todo lo que hizo el criminalista de campo, todo lo que hizo un criminalista de laboratorio, y nosotros vamos a integrar todos esos resultados en uno solo. Y ahí es donde entra el dictamen que ustedes conocen como mecánica de hechos, o dinámica de producción de los indicios, y lo que muchos conocen como posición víctima-victimario, que realmente es una posición activo-pasivo, ¿sí? ¿Por qué activo-pasivo? Porque solamente estamos aplicando quién llevó a cabo y quién recibió. Como criminalistas, nosotros no tenemos la facultad de establecer la calidad jurídica de las personas. Por eso omitimos en algunos casos poner víctima, victimario, porque ya le estamos dando una calidad jurídica. Si bien así dice la carpeta de investigación, nosotros recordemos que tenemos que ser imparciales. Entonces no le podemos asignar el nombre víctima, victimario a alguien, nada más porque lo dice la carpeta. Por eso hablamos de activo pasivo y aparte acuérdense que nosotros no hacemos señalamientos hacia las personas, solamente describimos e ilustramos cómo o cuál fue la dinámica de producción de los indicios, mecánica de hechos, ¿sí? Eso es lo que hace criminalística reconstructiva, ¿sí? Dinámica de producción de indicios y posición activo-pasivo, y ahí vienen los nombres, ¿no? Que se le conoce documental, integral, reconstructiva por expediente, ¿sí? Son los mismos nombres. Y ahí tenemos las tres áreas de lo que es la criminalística, ¿sí? Ya perfectamente organizadas, ¿sí? Entonces, bueno,
¿Cómo llevar a cabo un adecuado procesamiento? Bueno, ya tenemos las 3 áreas, sabemos lo que es la criminalística, vámonos directamente ya a entrar más de lleno, ¿sí?, a lo que es la administración como tal. Bueno, investigar un delito implica una buena administración, ¿sí? Esa administración implica, pues, desde el arribo del primer respondiente, así de sencillo, ¿no? Desde que llega el primer respondiente, eso empieza a cocinarse, eso empieza a tener forma, ¿sí? El primer respondiente, recordemos que es la primera autoridad con funciones de seguridad pública en un lugar de intervención. Ese es su trabajo de un primer respondiente. Entonces, aquí vamos a hablar de cuáles son los pasos ordenados que un primer respondiente debe de cumplir, ¿sí? Tal vez él no lo sepa, tal vez él lo desconozca, pero ya está administrando el lugar. Él ya forma parte de esa administración, ¿sí? El hecho de que un oficial primer respondiente que acude en un primer momento a atender un hecho con apariencia de delito, el conocer los pasos correctos, el conocer sus obligaciones, sus limitaciones, sus deberes, ¿sí? Ya estamos hablando de una buena administración del lugar. Apenas estuve viendo un video donde, ¿a dónde era? Ah, no recuerdo en qué estado. Detienen a una persona, este, creo no me acuerdo quién era, un trabajador. Intenta golpear a un policía, creo que era quien fue aquí en Ciudad de México, no me acuerdo. Y el policía se pelea con él, fue aquí en Tlalpan, aquí en el metro, ya me acordé. Se pelea con un policía, pero se pelean así a puño limpio, ¿no? Y de ahí ya tenemos una falta de protocolo de actuación policial, ¿no? O sea, el policía no se puede agarrar a golpes con una persona, si no es su trabajo, ¿no? Por muy caliente que estés, pues no puedes agarrarte a golpes con un ciudadano, ¿sí? Para eso hay medios. El policía se agarra a golpes, ¿sí? Y los dos se dan, pero duro, ¿no? Llegan otros policías a auxiliarlo y uno de ellos le da 2 patadas en la región lumbar. Así se ve cómo le pega 2 patadas, ¿no? Pues ya desde ahí ya tenemos una falta de aplicación de protocolo, ¿no? Lo que le aplicó fueron 2 patadas, no protocolo, ¿no? Entonces ya tenemos una falta de conocimiento, ¿sí? Una falta de conocimientos en la administración de un lugar. Así de sencillo. Hace años me tocó atender un asunto muy similar ya como perito particular, donde algo muy similar. Un señor se pone medio loquito en la casa, empieza a golpear a su esposa y luego a su hija. Entonces, pues le llaman a la policía para que vengan pues, a calmar al señor. Eh, la hija llama a la policía, llega la policía, llegan 3 varones, tres masculinos, policías, y cuando arriban al lugar, el señor recibe con golpes a uno de ellos. Así agarra, ¡pum!, le avienta con un palo, no me acuerdo con qué le pegó. El policía lo golpea. Ante esa agresión, el policía inmediatamente hace aplicación del uso de la fuerza. Y ahí sí es totalmente, ahí sí, válido totalmente, ¿sí? En el uso de la fuerza hay varios niveles. Administración otra vez, ¿sí? Entonces, cuando él ve la agresión, él ya no se espera a decirle al señor, oiga, cálmese. No, él directamente aplica una llave de inmovilización, lo tira al suelo para inmovilizarlo, lo cual hasta ese momento es correcto, ¿sí? El señor no dejaba de moverse, llegan los otros 2 policías y los movilizan al señor. Pero llega una chica, llega una elemento, una mujer, y le pega 2 patadas así en la espalda, en la región lumbar. Así 2 patadas con singular alegría y natural desparpajo, ¿no? Así con todo le pega, ¿no? Entonces al señor lo aseguran, lo esposan, ¿sí? Y uno de los policías lo agarra del cuello y se lo lleva agarrándose del cuello. Lo suben a la batea de la camioneta, el señor pierde el conocimiento y el señor se les muere. Así, se les muere en la batea de la camioneta. Chispas, ¿no? Muchos pensaban que era porque el policía lo había sujetado del cuello y pensaban que lo había estrangulado, un estrangulamiento antebraquial. Entonces, pues ya bajan al señor, llega la ambulancia, ya se murió. Los policías quedan puestos a disposición y los 3 policías se fueron vinculados a proceso. La que no se quedó fue la mujer. Ella se fue, se dio la fuga, ya hasta la fecha que yo sepa sigue la fuga. Causa de muerte: contusión profunda de páncreas, ruptura de vaso,
y de cápsula renal, ¿sí? O sea, fue una contusión lo que realmente le privó de la vida al persona, una hemorragia interna. ¿De dónde derivó esa hemorragia? Pues de las patadas que le puso la policía, porque le pegó con ganas, ¿eh? Entonces vean lo que hace una falta de conocimientos, una falta de mala administración, de llegar de manera incorrecta, inadecuada, ¿sí? Ese es el resultado, ¿no? En este caso, pues los policías terminaron el proceso, ¿no? Afortunadamente salieron los tres, eso fue lo bonito de esta historia, ¿no? Los tres salieron absueltos, y la chica, pues hasta donde yo me quedé, seguía dada la fuga, ¿sí? Bueno, es por lo que hablamos a lo que es el arribo al lugar. Cuando llega el policía al lugar, ¿sí? Lo primero que hacer es arribar al lugar, ¿sí? Si hay personas que tengan que ser aseguradas, las debe de asegurar, ¿sí? Otro paso más, ¿sí? Esa valoración, ese aseguramiento de personas sigue protocolos, es no más llegar y asegurar, no, hay protocolos para hacer el aseguramiento de personas, ¿sí? Valoración del lugar. El oficial de policía tiene que valorar qué tipo de lugar está enfrentando, o sea, qué se debe enfrentar en ese lugar. Debe de valorar si hay que pedir servicios médicos, si hay que pedir protección civil, bomberos, si hay algún riesgo para la ciudadanía, hay algún riesgo para él, ¿sí? Como puede ser o algo que va a explotar, un incendio, fuga de gas, cables sueltos, ¿sí? No sé. Él tiene que valorar eso, ¿sí? Es parte de su trabajo, ¿sí? Él no puede llegar, arribar al lugar y luego a repartir golpes, no, espérame, o sea, hay momentos, hay tiempos que debe de seguir el oficial primer respondiente, ¿no? Esa valoración del lugar, él tiene que tener la habilidad y la capacidad de poder decidir y el criterio qué es importante, qué es más importante en ese momento, ¿sí? A lo mejor es más importante salvar la vida de una persona que asegurar a alguien. Primero va a salvaguardar la vida de la persona, ¿no? A lo mejor se va el responsable, pero él tiene que salvaguardar la vida. Entonces ahí el policía debe de tener el criterio y la habilidad de saber decidir. Obviamente eso lo tiene que saber pues, a través de capacitación, cursos de administración policial, ¿sí? Todo eso lo debe de saber. Una vez que ha valorado esos tres elementos, el arribo, el aseguramiento de personas, la valoración del lugar, ¿sí? Debe de hacer la preservación del lugar, debe de preservar. El lugar lo va a preservar a través de un mecanismo de acordonamiento, así como lo ven ustedes en la imagen, ¿no? Debe de poner un acordonamiento en el cual restrinja el paso, ¿sí? A esa zona de afectación y lo tiene que hacer precisamente para evitar que el lugar se modifique, para que se destruyan indicios, se desaparezcan o se agreguen nuevos indicios, porque también puede pasar que se agreguen nuevos indicios que no tienen que ver con el hecho, pero ya están contaminando el lugar. Entonces, parte de su trabajo es la preservación del lugar. Por eso se llama a favor de, ¿sí? A favor de, ¿sí? La preservación del lugar, ¿sí? Priorización. En algunos casos, el policía primer respondiente, ¿sí? Tiene que evaluar qué es importante levantar en ese momento. Pudiera ser que un arma de fuego, un cuchillo, un arma, ¿sí? Un casquillo, una bala, algo pueda destruirse, modificarse, derivado de factores ambientales o demográficos, ¿sí? Ambientales, lluvia, sol, no sé, ambientales, ¿sí? Demográficos, que haya mucha gente, muchos vehículos. Entonces esos indicios pudieran perderse, modificarse, alterarse. Entonces, él debe de priorizar su levantamiento. Entonces aquí viene la pregunta, ¿no? Oiga, ¿y el primer respondiente puede levantar indicios? Sí, sí lo puede levantar bajo la figura de priorización. De hecho, ustedes lo han visto, cuando un policía detiene a alguien en flagrancia, ellos mismos hacen el aseguramiento del arma, de lo que trae la persona, ¿no? Incluso revisan los vehículos en busca de algún indicio y ellos mismos aseguran. Pero aquí viene el error, aquí viene el gran detalle, ¿no? Si el oficial primer respondiente detecta un objeto, algo dentro de un vehículo que acaba de cometer una conducta, lo correcto es, sí, ok, va a priorizar, pero debe tomarle fotografía. No más es de escribirlo ya, ¿no? Debe de tomarle fotografía para dejar constancia del indicio in situ, ¿sí? De manera primitiva, cómo se encuentra,
lo cual la mayoría no lo hace. Realmente no lo hacen. Nada más llenan el IPH y ponen que le encontraron en la guantera. Y cuando se les pregunta, oye, ¿y describiste eso en fotografía? No, yo como sé que estaba en la guantera, ¿no? Nada más está escrito, ¿no? Entonces ahí es donde muchas veces el indicio se puede desvirtuar. ¿Por qué? Porque no tenemos la certeza que realmente estaba en la guantera o que nada más lo inventó, ¿sí? Bueno, en el caso de que un policía priorice, debe de elaborar la cadena de custodia, dice CC. Necesaria y forzosamente debe elaborar la cadena de custodia bajo el artículo 227 y 228 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 227, sistema de control y registro de los indicios desde su localización, descubrimiento, cuando alguien lo descubre, o aportación. Y el 228 señala cualquier persona que en razón de su encargo, ¿sí? O su actividad tenga contacto con los indicios. Entonces, bajo el 227 y 228, el primer respondiente, cuando prioriza un indicio, debe de poner cadena de custodia, debe de llenar cadena de custodia necesariamente, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la relevancia de la cadena de custodia? Darle originalidad y mismidad al indicio, ¿sí? Y la legalidad de este, ¿sí? Que fue recabado de manera correcta, ¿sí? Ese es prácticamente lo que es la cadena de custodia, ¿sí? Bueno, inspecciones. ¿El policía primer respondiente puede practicar inspecciones? Sí, 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 las puede hacer, sí puede hacer inspecciones con base en el artículo, espérame tantito, 251, 252, el Código Nacional de Procedimientos Penales. Déjenme poner mi pila, permítanme. Que vienen los actos de investigación, ¿sí? Y ahí viene prácticamente lo que es la inspección del lugar, inspección de personas, inspección de vehículos. Sí, ahí vienen los actos de investigación. En el 251, los actos de investigación que no requieren autorización del juez de control, y ya vienen los actos que sí requieren autorización del juez de control, que es en el 252. ¿Sí? Entonces ahí vienen los actos de investigación y el policía está facultado para hacer una inspección. Inclusive, ¿no? En el ámbito, en la policía de investigación, también hacen inspecciones los compañeros de policía de investigación directamente en el lugar, toman fotografías, hacen inspección de videos, se les ponen videos de C4, de C5, videos de un teléfono y hacen inspección de videos reseñando y describiendo las conductas o movimientos o acciones que despliegan los sujetos en ese video, ¿no? Entonces también lo hacen los policías de investigación, inspección en general, ¿sí? Entrevistas, eso es lo que hacen los policías más, a entrevistar personas con el fin de captar posibles testigos de los hechos, ¿sí? Víctimas, etcétera. Sí, también hacen entrevistas. Hoy en día es lo que más hacen los compañeros de la policía de investigación, entrevistas, entrevistas, entrevistas. Sí, anteriormente lo hacía directo, bueno, siempre lo ha hecho la policía, ¿no? Pero hoy en día también el Ministerio Público hace entrevistas, que es lo que se conoce como la declaración. Documentar, tomar fotografías, hacer croquis, describir de manera escrita. Si quiere grabar, puede grabar, ¿sí? Esa es parte de lo que puede hacer un primer respondiente. Está obligado a documentar. Es así, se tiene que documentar. Entrega del lugar. Esta parte es bien importante. Una vez que el policía, primer respondiente, ¿sí? Ha recibido el lugar, más bien ha asegurado el lugar, perdón, si lo ha puesto en resguardo, ¿sí? De él. Y están otros policías resguardando el lugar, cuidando que nadie más entre, que no entre la familia, amigos, personas, etc. Incluso los mismos compañeros, ¿no? Una vez que llega el personal que va a procesar, que por lo general son peritos en criminalística de campo, ¿sí? Una vez que los peritos han arribado al lugar, viene un pequeño momento de entrevista. Hay una entrevista previa. Ese es un paso que le compete tanto al criminalista de campo como al primer respondiente, pero muchas veces no lo hacen, ¿sí? Y es un paso esencial, después más adelante lo vamos a ver. Ahorita les doy una pequeña introducción. La entrega del lugar
es una formalidad en donde el primer respondiente le entrega de manera formal, ¿sí? De maneras simbólicas, si ustedes gustan, el lugar de los hechos, el lugar de intervención al perito criminalista de campo, ¿sí? No es que el perito se lleve todo el lugar y se lleve el piso, no, no, no. Le está dando la estafeta. Entonces hay un formato que se llama formato de entrega-recepción del lugar de intervención. Es un formatito de 2 hojas. Ese formatito, ¿sí? Lo llena el policía y en ese formato viene, creo que más adelante vamos a ver ese formato. No me acuerdo, creo que sí lo vamos a ver. En ese formatito viene a qué hora llegó, si preservó, cómo preservó, si llega, estaba había más personas, si hubo manipulación, si hubo alteración del lugar, si hay vehículos asegurados, si hay objetos, y todo eso lo debe de narrar el policía en ese formato. Y al último dice, lugar al que persona a quien se le entrega el lugar, así, persona a quien se le entrega el lugar. Y ahí se va a notar el criminalizado de campo o el personal con capacidades para procesar, ¿sí? ¿Cómo se logra esto? Cuando llega el perito criminalista, nosotros como peritos no podemos llegar y meternos luego, luego, ¿no? Así, órale, como decían antes, ¿no? Directo al muerto, no. No crean que es llegar y directo al muerto, no, espérense. O sea, tienes que llegar a hacer un estudio previo, tienes que platicar con el primer respondiente, con el personal que está a cargo, para saber de qué se trata. Acuérdense que parte de la investigación es antecedentes. Cuando hacemos un dictamen tenemos que poner un antecedente sobre qué voy a trabajar, qué pasó antes de mí, antes de que yo llegara, qué pasó, cómo se enteraron, qué, quién, cómo, cuándo, dónde, o sea, todo eso lo tengo que saber, ¿no? Es el antecedente de investigación. Entonces, es un detalle que a veces se nos pasa o se le pasa al criminalista, tener el antecedente de investigación. Entonces llegan, se meten a donde está el cadáver, traspasan la línea y el primer respondiente, ya se pasó el perito, ¿no? Ya que terminaron de levantar, el primer respondiente, jefe, me firma mi entrega de recepción. Ah, sí, pues eso era al inicio, no al final. O le preguntan el nombre del perito ya que se va. Oye, ¿cómo se llama el perito? No le preguntaste, no, pues llegó y se metió. O sea, ni siquiera sabía qué onda. Entonces, no, siempre hay que llevar un orden. Ese es necesariamente, siempre tenemos que llevar un orden, ¿sí? Eh, Como les comentaba, ¿no? A mí me tocó procesar lugares en una etapa, en el 97, 98, 2000, ¿sí? En donde realmente a veces, pues llegabas al lugar y ni quién te atendiera, ¿no? Policía por allá, a veces ni estaba resguardada la zona, realmente no había nadie, ¿no? Entonces tú llegabas y procesabas y ni siquiera sabías cuál era el antecedente del hecho, ¿no? Ya te enterabas del antecedente del hecho, ya hasta que el MP ya había declarado toda la noche a las personas. Bajabas y, oye, jefe, pues, ¿qué pasó, no? Yo ya levanté un muerto, levanté casquillos, pero pues, dime de qué se trata, ¿no? Ah, ¿qué crees? Que ese cuate andaba vendiendo, no, que le cayó el amigo, que ya te platicaban el chisme, ¿no? Pero te enterabas hasta lo último. O sea, primero dictaminabas, ya después te enterabas del chisme, del antecedente, ¿no? Pues, así es, así lo hacemos muchas veces, ¿no? Entonces, obviamente eso se ha ido modificando, eso fue cambiando demasiado. Y obviamente, cuando entra el sistema acusatorio en el 2016, se implementa todos estos pasos. O sea, una correcta administración de investigación. Administrar de manera correcta los tiempos, los pasos para el éxito de las investigaciones. Y aún así, ustedes han visto que fallan. Imagínense antes, ¿no? Sí había éxito en muchas investigaciones, pero de verdad era complicado hacer un procesamiento, sobre todo de asuntos un poquito relevantes. Sí, era complicado porque realmente todo el mundo llegaba, se metían, no había ni acordonamiento, todo el mundo hablando por aquí, otros por allá, unos adentro del lugar. No, 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 realmente era una pachanga eso, ¿no? Era una pachanga. Tenías que sacar a la gente a empujones, te hacías de palabras con los compañeros de la preventiva, en fin, sí, y realmente era complicado procesar un lugar, era muy, muy complicado. Hoy en día, para los chicos que están de criminalista, la tienen en bandeja de plata, de verdad. Sí, es muy fácil ya procesar, ya es más fácil, perdón, ya es más fácil procesar un lugar. Sí, y aún así, hemos visto lugares donde se les complica, ¿sí? Donde no hay una adecuada administración. ¿Sí? Bueno, eh, apoyo al personal que está procesando, se le va a prestar apoyo, siempre tiene que estar presente el primer respondiente con personal de apoyo y tiene que estar ahí en el lugar porque pudiera ser el caso que el lugar no sea seguro, que en el lugar haya algún peligro
no solamente de algún fulano que está medio loco, sino a algún cable, a algún gas, abanderando el lugar, ¿sí? Siempre tiene que estar el personal de apoyo, siempre, siempre tiene que estar personal de apoyo. Cuando nosotros procesamos, pues nosotros nos metemos al lugar, estamos así metidos, procesando, buscando indicios, fijando, fotografiando, y a veces nos perdemos en el lugar, lo cual también es incorrecto. Dice un dicho, ¿no? Tenemos que estar con un ojo al gato y otro al garabato. Y a veces si tenemos que estar procesando y de repente echar una volteada en nuestro entorno, a ver qué está pasando, ¿no? A ver quién está, a ver qué cara nos están poniendo los demás, porque este, me pasó muchas veces que por estar tan metido en el lugar, ya se había brincado el acordonamiento el tío, el amigo del occiso, y ya venía con toda la intención de querer, perdón, de querer golpear al que lo había matado y gritando y todo, ya se metió este cuate, ¿no? Ya te pisó los casquillos, ya te pisó la sangre, y pues es por falta de apoyo, ¿no? Entonces, pues el criminalista tiene que estar apoyándose del primer respondiente y del personal policial, precisamente para que ese tipo de conductas no pasen. En alguna ocasión, bueno, no más de una, en varias ocasiones, pero me acuerdo mucho de una, estaba procesando con una compañera, estábamos tomando fotografías de un hecho de tránsito, y estaba la patrulla banderando, ¿sí? Había puesto los conos, ¿sí? Entonces, por alguna razón, la patrulla se tuvo que mover, ¿sí? Y nomás se quedó la cinta amarilla, nada más se quedó la cinta amarilla, yo no me di cuenta. Mi compañera estaba tan metida tomando fotos que tampoco se dio cuenta. Mi compañera, ¿qué es lo que hace? Quitarse del lugar y en cuanto se quita pasa un carro, volándose los conos y tirando la cinta, ¿no? Por tantito, así por tantito, se llevaba a mi compañera. Mi compañera así, de, ¿qué pasó? ¿Viste? Le digo, sí, le digo, no manches, lo casi te lleva. Iba una persona manejando y no se fijó. No se fijó que adelante había una cinta de restricción y había conos. ¿Sí? Si hubiera estado la patrulla, pues se detiene, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles uno tiene que estar siempre atento. Si ya veo que se quitó la protección por alguna situación, tenemos que estar más atentos todavía, ¿no? Más atentos todavía, es parte del trabajo de un criminalista. Bueno, el traslado de los indicios, bueno, ese es trabajo del criminalista y en la ocasión, pues pudiera ser que, los policías nos apoyan con el traslado de los indicios, ¿sí? Muchas veces, en algunas ocasiones, los peritos, perdón, los policías nos apoyan con el traslado de los indicios, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que se hace en estos casos? ¿Cuáles son las obligaciones del policía? Y estamos hablando aquí del artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sí? ¿Y por qué hablamos de las obligaciones del policía? Pues desde ahí viene la administración del lugar, desde ahí viene el éxito de un procesamiento, ¿no? Como se los he comentado, ¿no? 132. El policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, perspectiva de género, derechos humanos. Ok. Recibir denuncias sobre los hechos constitutivos de delito, obligación del policía. ¿Sí? Informar al Ministerio Público por cualquier medio y de forma inmediata de las diligencias practicadas. Le tiene que decir qué es lo que está haciendo. Recibir denuncias anónimas, hacerla de conocimiento al Ministerio Público, realizar detenciones, en su caso de flagrancia, ¿sí? Impedir que se consuman delitos. Todo eso es parte del policía. Ok. Actuar bajo el mando del Ministerio Público en el aseguramiento de bienes, ¿sí? Relacionados con la investigación en delitos. Pueden ser indicios, ¿sí? Informar sin dilación por cualquier medio al Ministerio Público de la detención de una persona. Y aquí viene practicar inspecciones y otros actos de investigación, ¿sí? Y aquí viene la fracción octava, que es la que más nos interesa a nosotras. Todas son importantes, pero para nuestra área, para campo, preservar el lugar de los hechos o del hallazgo. Y en general, realizar los actos necesarios para garantizar la integridad de los indicios. Esa es una obligación del policía, ya que él es el primero que está llegando. Entonces, su obligación, de acuerdo al 132, fracción octava, es preservar el lugar, garantizar la integridad de los indicios. En su caso, dar aviso a la policía con capacidades para procesar la escena del hecho. Bueno, aquí se habla de escena del hecho, es lugar de intervención. Este,
la policía con capacidades para procesar es una figura policial, de personal policial que tiene habilidades y funciones para poder procesar un lugar. Y entonces los peritos criminalistas de campo, también estamos los criminalistas de campo. Actualmente en pocas entidades, los policías procesan lugares, ¿sí? Los policías procesan lugares. Por lo general, sigue siendo el criminalista de campo quien procesa un lugar. Hay áreas, algunas fiscalías que tienen personal especializado de la policía que están capacitados para procesar lugares, pero no funciona en todos lados. Aquí en Ciudad de México, cuando entró el sistema acusatorio en el 2016, había dos células, una de seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública, Seguridad Ciudadana, que antes era Secretaría de Seguridad Pública, y andaban en un vehículo Sprinter, ¿sí? Y ese vehículo traía un licenciado en Derecho y traía 4 oficiales de policía licenciados en criminalística. Entonces eran 4. Entonces ellos, cuando teníamos un homicidio, sobre todo doloso, ellos acudían en apoyo de nosotros, de los criminalistas de campo, ¿no? En la fiscalía, el Ministerio Público siempre nos hablaba a nosotros, pero ellos estaban en teoría capacitados para procesar lugares. Entonces ellos llegaban con la camioneta y ellos nos prestaban apoyo, ¿no? Nos prestaban, pues nos daban bolsas, lámparas, traían hasta para revelar huellas, bolsas de cadáveres. Entonces, hacíamos interacción con ellos. Me ayudaban a mí a enumerar los indicios, a medir, a ubicar, a localizar los indicios, a embalarlos. Nos íbamos a la oficina y ahí ellos me hacían la cadena de custodia. Y en ocasiones, pues yo me llevo los indicios y ellos llevaban los indicios al laboratorio, ¿no? Había una participación muy, muy, muy buena con ellos, ¿no? Después se integraron chicos de policía de investigación. Esos chavos de policía de investigación igual eran licenciados en Derecho o chicos de criminalística que habían entrado a la PDI, entonces los habilitaron para ser personal con capacidad para procesar, pero de la Fiscalía General. Entonces había personal con capacidades para procesar de Secretaría, personal con capacidades para procesar de la Fiscalía y personal con capacidades para procesar de periciales. Y llegábamos al lugar los tres. Éramos 3 equipos que podíamos procesar, pero solamente lo procesábamos los peritos, ¿sí? Así funcionó durante un buen ratito en Ciudad de México. Ya después, pues ya desapareció el proyecto. Y hoy en día, hasta donde yo sé, en casi todas las fiscalías, los que siguen procesando son los peritos en criminalística de campo. Digo, porque he revisado carpetas de otros estados y pues en la mayoría son peritos. Nunca me he encontrado un informe pericial o un entregable, un hoja entregable llenado por policías de investigación o de secretaría que hayan procesado el lugar. Siguen siendo peritos. Sí, ellos siguen siendo los que procesamos, ¿no? En su caso, dará aviso a la policía con capacidades para procesar la escena del hecho y al Ministerio Público conforme a las disposiciones previstas en este código y en la legislación aplicable, ¿no? Esa es obligación del policía. ¿Sí? Hay más, pero son las principales y aquí está, la novena. Recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación de los delitos en los términos de la fracción anterior. Por eso cuando ustedes ven que un oficial revisa un vehículo y levanta un arma y se la lleva mucho, no, oiga, es que está llevándose las cosas, oiga, se tiene que esperar a que vengan los peritos. No necesariamente. De acuerdo a la fracción octava y novena del 132 del Código Nacional. Porque el policía está priorizando. No puede dejar el indicio ahí porque hay peligro de que se modifique, altere o desaparezca. ¿Sí? Entrevistar a personas y bueno, más detalles, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el policía? Nos interesan principalmente la fracción octava y la fracción novena dentro de lo que es nuestro tema de administración del lugar, porque esto lo debe de conocer el policía. Sí, debe de conocerlo perfectamente, ¿sí? Son otras obligaciones que investigar con perspectiva de género, protocolos, aplicación de la Ley General de Acceso a las Mujeres a la Vida Libre de Violencia, etcétera, ¿sí? Bueno, eso es por lo que hace a lo que le corresponde al policía primer respondiente. Esa es su función dentro de lo que es la administración del lugar. ¿Sí? Él es el primero que tiene contacto con un lugar, es el primero que llega al lugar, es el primero que arriba
Por tanto, es el primero que tiene la responsabilidad de ordenar ese lugar, de administrarlo, si en un primer momento, ¿no? Si él tiene que procesar, pues tendría que procesar bajo la técnica de priorización, si no, pues se espera que venga el personal con capacidades para procesar, para que el personal con capacidades para procesar, pues lo haga, ¿no? En caso contrario, se tiene que resguardar el lugar, lo tiene que acordonar, lo tiene que proteger, tiene que prestar el apoyo, lo que acabamos de ver todo eso, ¿sí? Y prácticamente eso es parte de lo que es la administración del lugar por parte del policía primer respondiente, ¿sí? Esa es parte de lo que es, lo que le corresponde, lo que a él le corresponde, ¿sí? Lo que a él le corresponde, ¿sale? Bueno, la etapa de procesamiento ya le compete prácticamente a los peritos criminalistas de campo, ya nos compete prácticamente a nosotros, ¿no? Ya es parte de nuestro trabajo del criminalista de campo. Recordemos que la criminalista de campo, su trabajo es procesar, ¿sí? Pero tantito, sí. Hasta aquí, me gustaría saber si tienen alguna pregunta, alguna duda. Sí, ahí vamos ya más de hora y media platicando, llevo una hora y media hablando y no he escuchado que tengan alguna pregunta. Entonces, con todo gusto, si tienen alguna pregunta, déjenme ver en el chat. No, no, gracias, buenas tardes. Luis Alfonso Calderón Herrera, gracias. Indicios biológicos también, sí, también indicios biológicos, si es necesario. Si fuera necesario. En el protocolo de actuación del primer respondiente señala que los indicios en la priorización se pueden levantar con los medios que tenga a su alcance. Ojo, con los medios que tenga a su alcance. Puede ser que un indicio biológico deba de tratarse de manera correcta. Ustedes saben que debe tratarse de manera correcta. Pero si en ese momento está bajo riesgo de ser destruido o modificado, lo puede levantar, sí, sí lo puede levantar. Pero tiene que señalar cómo lo levantó. Él lo levantó. Ya será cuestión de la defensa del Ministerio Público, más bien del Ministerio Público, defender ese levantamiento, ¿no? Se fue por causa de priorización. Si ese indicio llegara a ser elemento material probatorio, bueno, ya como defensas, ya tendremos tema de conversación, ¿no? Para poder, poder anular o quitarle credibilidad a ese indicio. Eso ya sería trabajo de la defensa. Eso ya, ahí nos dejan a nosotros, ¿no? Sí. Leyes y reglamentos donde se encuentra el marco jurídico y exento para el actual policía, se los acabo de mencionar, 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hay un Código Nacional, ahí está el 132. Está la guía de actuación del primer respondiente, ¿sí? Ahí encuentra usted lo que es el actuar del primer respondiente. Hay un protocolo de actuación policial, hay un protocolo de actuación policial para Ciudad de México, para el Estado de México, así lo busca, protocolo de actuación policial, ¿sí? Existen los protocolos de actuación para casos de feminicidio. En el caso de los protocolos de actuación para feminicidio, es para todo el personal que trabaja para seguridad pública, fiscalías, penitenciarias. Y existe el artículo 21 constitucional que habla sobre los principios bajo los cuales se va a regir el actual del servidor público: legalidad, honradez, eficiencia, imparcialidad, ¿sí? Y ahí viene perfectamente en el 21 constitucional, y de entrada, pues obviamente el artículo primero constitucional, ¿no? Que es el respeto a los derechos humanos de las personas y que el Estado es el encargado. Recordemos que el policía es un representante del Estado. Entonces empezamos desde el primero constitucional, el 21, de ahí nos podemos ir al 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y el protocolo de actuación policial para Ciudad de México. Hay un protocolo, creo que por aquí lo tengo, déjenme ver. Actuación policial. Aquí está, miren, protocolo general de actuación policial. No sé si lo ven en pantalla. ¿Sí lo ven en pantalla? Sí, sí Sí, se es ve, correcto. profe. Protocolo general de actuación policial de Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Así lo encuentran en el internet, ¿eh? Así lo van a encontrar. Así lo teclean y así lo van a encontrar. Protocolo general de actuación de seguridad ciudadana, ¿sí? Y ahí te dice cuáles son los pasos que tienen que seguir, el fundamento legal, etcétera, etcétera, ¿sí? La guía de actuación para primer respondiente es igual, lo encuentran de manera libre, lo googlean y vámonos, ahí lo van a encontrar, ¿sí? Y ya les dije, 132 del Código Nacional. Y en caso de ser un indicio ubicado en el software de un equipo electrónico, ¿hay protocolo a seguir para no afectar dicho indicio? Sí, hay ay, espérenme tantito, espérenme.
Digitales, ay, no lo encuentro, espéreme tantito. Hay un protocolo de indicios digitales, sí, sí lo hay. Déjenme ver cómo se llama, permítanme, déjenme buscarlo. Permítame tantito. Digitales, lo estoy buscando, digitales. Lo estoy buscando, lo estoy buscando. Mm. Se llama análisis, no, pero ese no es, no, permítame, ese no es. Mm. Guía técnica de cadena de custodia de evidencia digital, así se llama. Guía técnica de cadena de custodia de evidencia digital. Y es una guía nacional. Sí, así la pueden encontrar. Guía técnica de cadena de custodia de evidencia digital. ¿Sí? Ah, pues ahí está, alguien lo mencionó ahí. Hay un registro de cadena de custodia para indicios digital, sí. Así lo encuentran ustedes, guía técnica de cadena de custodia de evidencia digital. Sí, y ahí viene cuáles son los pasos y procedimientos para asegurar indicios, un teléfono, por ejemplo, ¿no? No nomás agarrar el teléfono y llevártelo, que sí lo hacen todos así, la gran mayoría, ¿no? Hay empaques específicos, la bolsa de Faraday, por ejemplo, ¿no? Para poder asegurar un indicio electrónico y evitar que se modifique, se altere en su información. Sí, sí, claro que sí lo hay. Sí, 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 hay un protocolo. Déjame ver. El policía con capacidades cuenta con material adecuado para la priorización. Me gustaría decirle que sí, pero la verdad es que no. Cuando trabajó esa célula de policías que les comento, ellos traían todo, ¿eh? Traían todo el material, así bien bonito, bien padre, traían su material. Pero pues, ese proyecto pues ya no funcionó y se fue, ¿no? Este, y en los primeros días o el primer año de la implementación del proyecto, perdón, del sistema acusatorio, pues la gran mayoría de los policías traían cinta de acordonamiento, traían guantes, traían hasta cubrebocas, ¿sí? Ahorita con el tiempo, pues ya se perdió todo eso. En teoría deberían de traer un maletín de primer respondiente. A mí me tocó dar clase a Policía Federal en sus últimos 2 años. Me tocó darle clase a Policía Federal y todos ellos traían un maletín de primer respondiente, así, traían un maletín, una cajita así, más o menos grande, y y en ese maletín de primer respondiente traían sus señalizadores, traían sus bolsitas, traían todo, hasta pinzas de goma, pinzas de plástico para levantar indicios balísticos. O sea, sí, traían un kit muy interesante, muy bueno, pero no sé qué pasó, que simplemente pues eso desapareció. Y muchos policías pues traen lo básico, guantes, un cartón para embalar un arma de fuego, bolsas de plástico, y si no, pues las consiguen en una tienda. Realmente así es como funciona, ¿no? Pasa algo, pasan a la tienda, se compran una bolsa y ahí embalan, ¿no? O traen sus cartones. Realmente a veces lo que les comentaba a ustedes, se improvisa. Para la fiscalía dice, ah, bueno, ya lo embaló, ¿no? Pero si me llega a mí como defensa, pues tenemos tema de conversación ahí, ¿no? Hay un mal embalaje. Y ahí podríamos irnos para desvirtuar precisamente la mismidad y la originalidad del indicio, ¿sí? La realidad es que no traen el material correcto. Eh, Buenas tardes, maestro. Un gusto estar nuevamente dentro de ese diplomado. Pregunta es, ¿qué finalidad tiene cuando en el lugar de los hechos se quedan los indicios cubiertos o tapados con algún plástico, vasos o incluso con tela? Es protegerlos, pero es incorrecto, es incorrecto. Fíjese, le voy a enseñar un asunto. Ubicación, ubicación. mm, no lo tengo aquí.
No, no, tengo aquí. Tengo un asunto por ahí donde está todo lleno de vasitos. Así está todo el lugar lleno de vasitos. Es una, es una manera de proteger los indicios que usan los elementos de secretaría, ¿sí? Para que no se contaminen. Pero pues el hecho de meterse a un lugar a colocar los vasitos ya es contaminar el lugar. Ya es modificar, a lo mejor no lo modifican, pero ya están transgrediendo un lugar, ya lo están transgrediendo. Inclusive luego le ponían gis alrededor, ¿no? Entonces, todo eso implica necesariamente una transgresión al lugar. A lo mejor no lo modifican, la intención es buena su intención, pero es incorrecto. Es totalmente incorrecto porque ya están transgrediendo un lugar. Y si a mí me dicen, oye, ¿alguien entró al lugar? No, nadie. ¿Y entonces qué hacen los vasos, no? Entonces, los vasos llegaron solos y ese círculo se pintó solito, o qué onda, ¿no? Sí, sí lo he visto, lo cual es totalmente incorrecto, ¿sí? Podríamos alegar, nuevamente le comento, ¿no? Como Ministerio Público, yo voy a defender que los indicios se protegieron, pero como defensa, yo tendría tema de conversación con el policía que hizo eso, ¿no? ¿Sí? He visto en algunos lugares, incluso preguntando, me he encontrado con respuestas como es puente y los peritos no trabajan esos días. No, este, en, ¿cómo explicarle? Los peritos trabajábamos 24/7 los 365 días del año. Sí, realmente hay guardias. Aquí no hay, sí hay días festivos, obviamente. En la gran mayoría de las fiscalías se siguen los mismos horarios. Días fijos, son 3 turnos, ¿sí? Lunes, jueves, martes, viernes, miércoles, sábados, 24 horas completas. Dices, ay, nomás 2 días a la semana. Son 2 desveladas a la semana, y créame que sí te pegan, ¿eh? A veces hay días que no duermes y al otro día te vas a audiencia, o al otro día te quedas continuado porque no hay perito. Entonces, aparentemente dices, ay, 2 días a la semana está todo dar, pero son 24 horas completitas, 48 horas a la semana, y la verdad es que no, realmente no vas a dormir. Si realmente sí, dependiendo también de la fiscalía que les toque, no hay fiscalías que la verdad está muy relajado, pero hay fiscalías donde de plano no se duerme, nada, sin nada, todo el día, es continuo. Y los domingos y días festivos, o sábados, domingos y días festivos, hay un turno especial, donde hay peritos que solamente van esos días, pero es todo el día, todo el sábado, todo el domingo, ¿sí? Y les toca asistir a días festivos, ¿no? Sí, yo cuando estuve los últimos 3 años, 2 años en la fiscalía, me tocó domingos y días festivos. Dices, ay, al fin, ¿no? Ya está todo dar. La realidad es que no estaba tan padre esos días, porque me tocaba a veces ir entre semana, me tocaba ir a audiencias entre semana, o me encargaban algún asunto y tenía que ir entre semana, y pues, pues ahora sí que los días festivos te los pierdes. Entonces, pues muchos buscan ese turno, pero a veces no es tan conveniente. Ahora, hay poblaciones que no sea Ciudad de México ni Estado, donde sí hay carencia de peritos, sí hay carencia de personal. A mí me tocó ir, me ha tocado ir, por ejemplo, a la zona sur de México, y realmente la carencia pericial sí es preocupante. No hay peritos en algunas zonas. Hay lugares donde me decía un perito, jefe, pues, ya pasaron 5 horas y apenas vamos para allá. Y eso, pues es que no vemos. Y de aquí a allá son 4 horas para llegar, ¿no? Llámese Chiapas, por ejemplo. No, pues sabes cuándo ir a la sierra a levantar un cadáver, ya no vamos a tomar fotografías, a tomar muestras, ya no nos vamos a llevar, la gente no nos deja. Y en otras ocasiones, pues los policías tienen que hacer la de transporte, se los llevan en las bateas de los vehículos. Entonces, pues sí, eso sí llega a pasar, ¿no? En Ciudad de México y Estado de México no, eso no lo he visto. Hay guardias 365, 24/7, ¿eh? Tratándose de servidores públicos, ¿hay alguna sanción para ellos? Sí, hay una ley general para servidores públicos. Sí, sí hay una ley general para servidores públicos. Sí están tipificados algunos delitos. Sí, ahorita no recuerdo los nombres. Uno de ellos se llama prevaricato, que es la ocultación de algunos indicios, la modificación. Sí, sí está sancionado. Sí, sí está sancionado. Y aparte, pues como le comenté, ¿no? Está el artículo 21 constitucional. Cuando un servidor público falta al principio de legalidad, ya está incurriendo en una posible conducta, ¿sí? El no actuar con base en los protocolos y marcos normativos
entramos en la ilegalidad de los actos. Entonces ya puede ser motivo de una sanción. Sí, sí, sí. Otra, si gustan, es que no la tengo aquí, la tengo en un WhatsApp. Sí, la tengo aquí en WhatsApp. Es donde tengo la cadena digital. Espérenme tantito, a ver, déjenme ver si la puedo descargar. Espérenme, a ver si la puedo descargar. Sí, déjenme ver si la encuentro. Es que sí me la pasaron no hace poquito. Ya tiene rato que me la pasaron, pero la tengo, en un chat. Déjenme ver si la encuentro, espérenme. Mensajes temporales. Ah, no, aquí está. Guía técnica de cadena de custodia. Ya la estoy descargando. Yo una vez se las paso ahorita. Espérenme tantito. Guardar como descargas. Guardar. A ver si se las puedo dejar aquí. Ya está cargando. Ahí la tienen ya. Sí. Ahí está ya. Sí, ahí espero que la vean todos. Ahí está en el chat. Ya les descargué la guía técnica de cadena de custodia. ¿Sí? Ah, ya le pusieron ahí un corazoncito. O sea que ya la vieron. Este. Ah, no sé. En el Código Penal, sí, sobre lo que es la alteración de un lugar. Sí, sí, sí lo hay, todo eso, ¿no? Sí, el rompimiento de la confidencialidad, sí. Acuérdense que hay que guardar silencio sobre los indicios. Hace rato les comentaba, ¿no? Pues, les puedo comentar un asunto, pero no se los puedo mostrar porque hay hay un principio de confidencialidad, ¿sí? Yo no soy servidor público ya no soy servidor público, pero sin embargo nos guiamos por un principio, por un código de ética, ¿sí? Y también romperíamos ese principio de confidencialidad, ¿sí? Entonces, pues hay temas que no podemos tocar, imágenes que no podemos mostrar, porque están bajo resguardo, ¿no? Incluso, alguna vez me tocó, bueno, varias veces me han tocado asuntos donde me hacen firmar un contrato de confidencialidad, ¿sí? Oye, mi David, no es que no confiemos en ti, pero la familia, el despacho requieren sí, sin problema, ¿no? Y firmamos un acuerdo de confidencialidad, inclusive no entra las cláusulas. Y en caso de romperlo, será acreedor a una demanda, bla, bla, y un pago. Una vez me pusieron uno de $1 millón. Dije, chihuahua, no, pues tú crees que voy a decir algo, no, pues ya nomás con el puro nombre ya me espanté, ¿no? Pues $1 millón, pues ¿de dónde, no? Entonces, y hasta la fecha, ¿no? Ese material dije, no, se lo guardo, nunca me lo pidieron, pero nunca me regresaron mi contrato. Entonces, no, entonces, sí. Sí tiene alcances técnicos, ¿sí? Sí tiene alcances técnicos, de alcances jurídicos esos. Espérenme tantito, a ver, ¿qué más vemos por aquí? Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Sí. ah, ok. Jorge Benítez, gracias por el aviso. Cadena de custodia, beneficios digitales. Sí, pues creo que ya son todos ahorita las preguntas que. Sí, sí. Pues muchas gracias, maestro Javier. Sí, maestro, gracias. Pues, alguna pregunta, ¿sí? Algo que quiera agregar, maestro Javier. ¿Y usted fue el tiempo? Son las 8. Pensé que Sí, maestro, justito, justito. No, Sí, todo muy bien. sí, pues bueno, yo en 8, ya empezamos a ver. Hoy estuvimos trabajando sobre lo que es el inicio de la administración, que es el buen actuar del primer respondiente
y vimos las bases generales de lo que es la investigación criminalística, etcétera, etcétera, ¿sí? Yo en 8 prácticamente vamos a entrar de lleno a lo que es la administración del lugar ya del procesamiento y de lo que es la obligación del criminalista de campo. Pero el criminalista de campo, si no tiene primero una buena administración del primer respondiente, ya empezamos mal. Ya empezamos mal. Entonces, yo en 8 le pegamos a lo que es la administración ya del criminalista de campo y cerramos ya la siguiente clase con lo que es prácticamente lo que es la cadena de custodia. ¿Sí? Si no hay más preguntas, maestro Javier, pues creo que ya ya. ¿Sí? Hola, Katy. Qué gusto verte por aquí. Sí, ay, que aquí saludé a alguien. Hola, Katy. Sí, sí. Jacqueline, gracias. Sí, sí, gracias, 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 gracias. Pues bueno, entonces nos vemos yo en 8, Javier. Aquí nos vemos en punto de las 6. Sí, Sí, maestro, muchas gracias. Gracias a todos por estar presentes. sí. Nos vemos Bueno, lo de 8 días. nos vemos en 8 días. Muchas gracias y bonita noche a todos. Feliz descanso. Gracias a todos. Excelente noche. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Bye, bye. Bye, profe. Bye, Katy.